Ya, hermano. Sí. Muy bien, pues vamos a iniciar, estimados hermanos. Hoy vamos a ver el tema de orando en el nombre de Jesús. Y el objetivo es entender y practicar la oración en el nombre de Jesús. Yo creo que ya ustedes han advertido que pues en cada oración siempre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y oramos a la hora de la comida y en el nombre de Jesús. Y hacemos cualquier petición y en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a entender con mayor detalle por qué es esto. Antes de iniciar de forma ya directa al tema, yo quisiera compartirles un pasaje respecto al tema de la clase pasada. Este pasaje me, 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 me impacta mucho porque es una exhortación de parte de Dios para vivir la conversión en el día a día. El resumen, yo creo que este pasaje resumiría de forma magistral lo que hace 8 días expuso, ¿verdad? Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, desháganse y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y hemos platicado en algunas clases anteriores de esa naturaleza que hemos heredado por parte de Adán y Eva en cuanto a su desobediencia, ¿verdad? Hablábamos que esa naturaleza se le llama la naturaleza caída del hombre, una naturaleza pecaminosa que se inclina de forma natural, como lo dicen, una naturaleza, a hacer lo que no conviene, a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y bueno, pues en esa naturaleza se va junto con pegado una manera de vivir que evidentemente está corrompida por cuanto esa naturaleza no se ajusta a la voluntad de Dios, pero tampoco puede. Por eso es que la obra de Jesucristo conlleva eh, obviamente, pues lo que hemos platicado también, su sacrificio, su resurrección y el hecho de que el que cree en él, pues es sellado con el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice ahí el 23, que es en el Espíritu de Dios, en su poder y en esa autoridad, que somos renovados en nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestras actitudes. Es por eso que una persona que no está en Cristo y que no es hija de Dios y que no tiene el sello del Espíritu, no puede alejarse, no puede dejar esa actitud, esos pensamientos de la naturaleza caída. Y por otro lado, fíjate lo que dice el 24, dice, pónganse la nueva naturaleza. Esta es una nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios. Es decir, esa nueva naturaleza se manifiesta en aquellos que hemos creído en Jesucristo, quienes hemos confiado en la obra que Él desarrolló en la cruz y quienes somos sensibles a la guía del Espíritu Santo. ¿Esto para qué? Para que en esa conversión podamos ser a la semejanza de Dios en el sentido de ser justos y santos, ¿verdad? Pues como ya les comentaba también en un mensaje que les envié ahí en la semana, este es un proceso pues algo complicado para muchos, para los que son inconstantes, para los que no perseveran, puede pasarse años luchando en esa conversión. Incluso quiero compartirles algo en el Ministerio de Intercesión. Fíjense qué interesante, en el Ministerio de Intercesión, cada que alguien nos pide oración por alguien más, nosotros estamos acostumbrados a preguntarle en qué categoría entra la persona por la que vamos a orar. Y encontramos 3 categorías que no son sino para poder orientar nuestra intercesión. Podemos orar por alguien que es inconverso, alguien que no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y evidentemente por esa persona, independientemente de la situación que nos pidan orar por ella o él, siempre oramos porque llegue a salvación, ¿verdad? Porque confiese que Jesucristo es el Señor, porque renuncia a su vida de pecado. Bueno, esa persona, pues es la que te digo que es inconversa. Hay otra persona que ya nos dicen, bueno, él es salvo,
ya él ya confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Ok, si es salvo, la siguiente pregunta es, ¿y ya tuvo conversión? O sea, ¿tiene una conversión manifiesta? Y a veces nos dicen que sí y a veces nos dicen que no. Es decir, hay personas que ya confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero siguen anclados en actitudes y forma de vida antiguas, ¿no? Como cuando no conocían a Cristo. Hay otras personas que ya confesaron a Cristo y ellos sí ya manifiestan una conversión, es decir, ya manifiestan un rechazo a su antigua forma de vida, de pecado. Ya no toman, ya no fuman, ya tienen otra forma de hablar, ya no están en la maledicencia, ya no dicen palabrotas, ya tienen una actitud diferente. Bueno, fíjate, ya van dos. Bueno, iban tres, ya el inconverso o el incrédulo, el salvo, pero sin conversión, el salvo con conversión, y hay un cuarto, entonces son cuatro personas, ¿verdad? Cuatro categorías. Hay una cuarta categoría, y aquella persona que ya confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tiene un proceso claro de conversión, no porque lo diga él, sino porque es claro, evidente a sus familiares que dicen, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Si tú antes hacías esto y lo otro, antes eras así, ahora eres diferente, bueno, pero aparte de ello, ya está en un proceso de santificación, ¿sí? Ya la persona ya ha avanzado tanto en ese cambio que ya está en un proceso de santificación. Entonces, te digo que así se ha identificado a las personas porque derivado de esas cuatro categorías es como oramos, ¿verdad? Entonces, ese proceso de conversión a las personas nos cuesta horrores. Pasar de una etapa a otra nos cuesta mucho trabajo y es parte del camino cristiano y es parte de nuestro avance. Ubícate dónde estás tú, ubícate y pídele a Dios seguir al siguiente nivel. Pero te repito, en las cartas de intercesión que manejamos en la iglesia, siempre tenemos esas categorías de cuando vamos a interceder por las personas. Insisto, si es inconverso, si es salvo y ya tiene conversión, si es salvo y ya tiene conversión e incluso ya está en proceso de santificación, ya está desarrollando algún ministerio, ya da manifestaciones de alguna vida con mayor madurez en el ámbito espiritual. Hay personas que a veces confiesan a Jesucristo y no pasan de ahí, se quedan atorados mucho tiempo y no pasan de que un día confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero siguen viviendo con los antiguos vicios, con las antiguas formas de vida, y eso es lamentable, mis hermanos, porque estamos llamados nosotros a vivir de victoria en victoria, a crecer, a madurar, a dar pasos hacia adelante, y eso es voluntad de Dios. Así que prácticamente de eso se trata la conversión, de que no solamente confesemos a Jesús como Señor y Salvador, sino acto seguido nos esforcemos por irnos convirtiendo, transformando en esas personas que Dios quiere y pensó para nosotros desde la eternidad. Bueno, quería comentarlo. Esto sería como un resumen muy concreto de lo que es la conversión. Y pues ya acto seguido, ya vamos a empezar en el tema que hoy nos compete. Para ello quiero compartirles este pasaje que es verdaderamente ilustrativo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Filipenses 2:1. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Ya vieron? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo.
aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Ahí va. En cambio, me pasé, permítanme. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ahí hago una pausa. No sé si estás entendiendo la magnitud de esta declaración, pero siendo Dios, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Esto es algo que a muchos les genera mucho ruido, pero más allá de eso, nosotros estamos llamados a entenderlo y recibirlo. Dice que el 8, que él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor, y aquí viene lo fuerte para esta clase, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Súper tremendo pasaje, súper tremendo pasaje, como nos lo comenta otra vez desde el 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahí la pregunta es, ¿por qué hizo eso? Bueno, pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, lo hizo por venir a rescatarnos. Y luego dice Filipenses 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Es por eso que nosotros siempre hablamos, oramos en el nombre que es el nombre más alto y más sublime, porque aparte dice que ante ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Miren, la Biblia dice que un día eso pasará de forma plena. Todos, absolutamente todos los hombres que han vivido en esta tierra se doblarán, se doblegarán ante el nombre de Jesús. El privilegio que nosotros tenemos es el hacerlo por voluntad propia, reconociendo su grandeza, reconociendo su sublime amor por nosotros, reconociendo que le pertenecemos, que Él nos ha comprado, y haciéndolo con vida en esta tierra, eh, y no esperando a ese momento donde todos, independientemente si hayan sido o no rebeldes con Él en esta tierra, también se doblarán, también doblarán sus rodillas y también confesarán que Jesucristo es el Señor. Algunos ya lo harán demasiado tarde porque pues ya estarán de frente al juicio eterno. Nosotros no, nosotros estaremos haciéndolo como una confirmación de lo que en esta tierra hemos venido haciendo, porque tenemos el entendimiento de que Él es la fuente de vida. Y bueno, pues Él es el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, es lo que veníamos viendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y miren, esto hay que entenderlo de la siguiente forma. A veces cuando uno va a pedir algún trámite, se da mucho en el ámbito del servicio público, en el ámbito de gobierno,
pues yo vengo en el nombre de mi director, ¿no? Yo vengo en el nombre de tal institución y eso pues de cierta forma te va abriendo puertas. Ustedes han visto incluso que unos utilizan este tipo de cosas para mal. Se han dado cuenta ahí en las noticias de que de repente la policía agarra a alguien y ese alguien que tuvo o cometió una infracción dice, pero no sabes quién soy, ¿verdad? Mi papá es tal persona, o sea, se está escudando en el nombre de su papá o yo trabajo en tal dependencia, ¿no? Y bueno, más o menos va en ese sentido. ¿Quién te respalda? ¿Quién es el que respalda a tu persona? Te digo, en la tierra, pues muchos lo utilizan de una forma equivocada, pero aún así, en ese sentido, a muchos les resulta, ¿verdad? Porque no están hablando o no están pidiendo un favor en su propio nombre, sino en alguien más alto que ellos. Ese es el punto. Aquí nosotros, por eso apelamos al nombre de Cristo, al nombre de Jesús, que es el nombre más alto. Pedimos las cosas no en nuestro nombre, no en nuestra condición, sino en alguien que es más grande, más alto, el más alto incluso de todos los nombres, el más poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo es así porque el pasaje que veíamos nos hablaba de que el mismo Dios Padre lo exaltó, lo levantó, ¿verdad? Cuando Jesús se dispuso a obrar en esa cruz por amor a nosotros y entregó su vida por nosotros, entonces, y se humilló hasta lo sumo, entonces Dios lo levantó y le dio la condición más alta de todas. Romanos 14:7 dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Bueno, eso ya aplica para nosotros. Dice, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser el Señor de vivos y de los muertos. Bueno, aquí podemos ver quién es Jesús, ¿no? Él es el gran Señor, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y por eso es que su nombre tiene poder y autoridad, porque Él murió y resucitó y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Y Él cuando resucitó, las escrituras señalan que Él ahora tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y Él es el Señor de señores, ¿verdad? Y nosotros, como lo hablábamos hace algún momento, de forma voluntaria hemos decidido entregarle nuestra vida a Él. Por eso ya no vivimos para nosotros mismos. Tampoco ya morimos para nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece. Nuestra vida es de Él. Fuimos comprados por precio de sangre. También ya lo vimos en alguna clase. Así que si vivimos o morimos es para honrar su nombre. Para eso somos, hermanos. Nuestra vida debe de honrar al Señor, porque a Él le pertenecemos. Y es en su nombre que hacemos todo en esta tierra. Es en su nombre que damos enseñanza, es en su nombre que comemos, es en su nombre que salimos o entramos de casa, es en su nombre que salimos, iniciamos las actividades laborales o las concluimos, iniciamos un proyecto. Todo es en su nombre, de forma completamente voluntaria, porque, insisto, este pasaje nos deja ver que ya no vivimos para nosotros mismos. Antes vivíamos para nosotros mismos, todo lo que hacíamos lo hacíamos en nuestras propias fuerzas, todo lo que hacíamos lo hacíamos en nuestro propio alcance, que era muy limitado, pero ahora lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y eso marca una diferencia porque Él es quien nos respalda, pues Él respalda su propio nombre, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Por otro lado, bueno, pues hay que ver que en esa grandeza de nombre, pues Él es el mediador, Él es nuestro mediador, aparte de ser nuestro Señor, aparte de ser quien nos compró, aparte de ser a quien le servimos y por quien vivimos y morimos, pues Él es también nuestro mediador. Segunda de Timoteo 2:5 dice, pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios,
y es el hombre, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, bueno, fíjense que desde hace muchos años, muchos años, cientos de años, el hombre siempre se había preguntado cuando entendía la santidad de Dios, cuando el hombre tuvo algún entendimiento sobre la santidad, la limpieza de Dios, se preguntaba el hombre, ¿cómo puede un hombre pecador reconciliarse o estar en paz con un Dios santo, limpio? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede tener comunión un hombre pecador, inclinado al pecado, inclinado a lo malo, de frente a un Dios que es santo, que es justo? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues la posibilidad se dio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue por medio de la obra que él realizó en la cruz, que tendió el puente o la escalera entre nosotros y el trono de Dios, Dios Padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la misma obra que él realizó en la cruz, por lo mismo que él fue exaltado hasta lo más alto, por lo mismo que él venció a la muerte, por lo mismo que él pagó el precio. Por eso Jesucristo es nuestro mediador y no hay otro mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. Y es algo a lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Decirle, Señor, pues en el nombre de Jesús voy a ti. No voy en mis propios méritos, ni en mi propia justicia, no voy en mi propia capacidad, voy en los méritos de Jesús. Fíjense que se me viene a la mente ahorita ese pasaje de la armadura de Dios, esa que dice que hay que ceñirnos, ¿no? Con el cinturón, eh, el cinto de la paz o de la justicia, no recuerdo, te voy a buscar el pasaje, pero nos habla de ello, de cuando apelamos a la justicia, pues es a la justicia de Jesucristo, porque Él nos hizo justos. Cuando apelamos a la verdad que Jesucristo murió y resucitó por amor de nosotros. Cuando nos ponemos el yelmo, el casco de la salvación, estamos apelando a la obra de Jesucristo en la cruz por medio de la cual somos salvos, ¿verdad? Cuando apelamos a las sandalias del Evangelio, pues estamos apelando al caminar en el mensaje de Jesucristo. Vaya que Jesucristo es todo, Jesucristo es todo, Él es el escudo, Él es la espada, él es la misma palabra por medio de la cual nosotros proyectamos nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces, Él es el mediador, Jesucristo lo es todo para poder tener una reconciliación plena y completa y perfecta y permanente con Dios. Fuera de Él no hay nadie más que tenga esos méritos. Nadie más, mis hermanos. Solo Jesucristo es el mediador entre la humanidad y Dios. Y bueno, pues por eso es que su nombre tiene tanto, no tanto, todo el poder. Y miren, déjenme ver aquí. Ok. El mismo Jesús nos enseñó, ya lo habíamos visto también en alguna otra clase. No, esta no. La oración al Padre en el nombre de Jesús. Fíjense esta oración de Jesús, cómo él se levantaba, eh, lo que nos deja ver, ¿no? El Señor Jesús, cómo orar al Padre en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el Señor Jesús, dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre, dice Jesús. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y nuevamente lo repite, es cierto, pidan cualquier cosa en mi nombre y yo la haré.
Fíjense cómo en el 13 y el 14 lo repite nuestro Señor Jesucristo, nos lo repite porque es muy importante. Y cuando nosotros vemos en dos versículos así continuos una misma idea, es porque esa idea es muy importante. Nuevamente se los leo, dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún cosas mayores porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, dice, es verdad. Pidan cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Él nos está dando esa garantía de que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer porque Él va a estar ahí a un lado de Él. Él está sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice que Él está intercediendo de forma permanente por nosotros. Él está abogando a favor de nosotros en todo momento y por eso Él es el único quien, si oramos en su nombre, nos ha prometido que va a obrar en eso que estemos pidiendo. Ahora, eso de cualquier cosa, pues hay que entenderlo. Nosotros oramos conforme a su voluntad y en esa voluntad todo lo que le pidamos, miren lo que nos ha prometido, que Él lo va a hacer. Qué interesante, ¿verdad? Vamos para adelante. Y bueno, pues ¿cómo vamos a orar? Pues las escrituras nos dejan ver que tenemos que orar como Jesús oraría, ¿verdad? De frente a toda circunstancia, creo que es algo que debemos de preguntarnos. De hecho, mucho de lo que él hizo en su ministerio terrenal fue dejarnos ejemplo de cómo actuar. Entonces, la importancia de conocer eh, la obra de Jesús y cómo él vivió y cómo oró, pues nos dan referencias para poder tomarlos como modelos a la hora de nosotros levantar nuestra oración. Hay un pasaje muy interesante, muy interesante, que es este que están viendo aquí, que es Primera de Corintios 2:16. Fíjate lo que dice. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Fíjate lo que dice, ¿eh? Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. No es que tendrás la mente de Cristo, no es que lo anheles. Aquí este pasaje nos dice que tú ya tienes la mente de Cristo. ¿Puedes creerlo? A ver, quiero ahí hacer una pausa. ¿Ya habían analizado este pasaje de que tenemos la mente de Cristo? ¿Qué entienden ustedes de ello? A ver, quiero que alguien me diga. ¿Sí ya tienen la mente de Cristo o no? ¿O qué entienden de ello? ¿Alguien? ¿O pregunto yo? Díganme, ándele. A ver, venga. Yo, hermano, A ver, a ver si estoy en lo correcto. venga. Como nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, somos hechos hijos de Dios. Uh-huh. Y si seguimos su palabra, nos seguimos convirtiendo, entonces tenemos el derecho y ya tenemos, por consiguiente, la mente de Dios en nosotros. ¿Será así? Va más o menos. A ver, ¿alguien más? Ahorita vamos a clarificarlo. A ver, hermano, a ver. yo digo que pensar como él. Ajá. Ok, sí, pensar como él. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué piensas que tú ya tienes la capacidad de pensar como él? Pues no, pero Ok. pues pues él quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Ajá, ok. Lo que estamos haciendo mal, pues él de alguna manera nos perdona y bueno, esto creo yo, no sé. Ok, no te preocupes. Ustedes opinen, de hecho, de eso se trata. A ver, ¿quién más? Yo, hermano.
por allá. Más Venga, bien, tratar de ser como él, ¿no? tratar de ser como él. El pasaje dice que usted ya tiene la mente de Cristo. ¿Lo cree? ¿Ya está en usted la mente de Cristo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque pues quiero imitar lo que él hacía. Eso es bueno, eso es bueno. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar? A ver. Tenemos el Espíritu Santo. Ajá. Ok. Esa es la respuesta, mis hermanos. A ver, más allá de quererlo, más allá de anhelarlo, el pasaje dice, ojo, el pasaje dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya, tú la tienes. No es tanto si tú eh, lo dudas o no. El hecho es que la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. ¿Y por qué la tienes? Bueno, porque cuando tú creíste en Él, el Espíritu Santo vino a morar en ti, dentro de ti. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, por más elevado que esto suene, vive dentro de ti, ya está en ti, ¿sí? Está dentro de ti, vive, Cristo vive en mi corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente también, hablamos de nuestras emociones, hablamos de nuestra voluntad, hablamos de lo que somos. Cristo ya está en ti, Cristo está en mí, el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo no solamente está alrededor de ti, arriba de ti, sino ya está en ti. Entonces, primero, para orar como Jesús oraba, primero debes de entender que ya el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, está dentro de ti. Entonces, tú ya tienes esa capacidad. Ahora hay que aprender a desarrollarla, ¿sí? El punto no es si está o no, ya está. Lo que nosotros estamos aprendiendo en el discipulado es a desarrollar esa oración que está conforme al Espíritu que ya está dentro de ti. Por eso cuando nosotros tocamos este punto de que vamos a orar como Jesús oraría, debemos de estar conscientes que a lo mejor esa vieja naturaleza todavía se pone en oposición contra lo que ya está dentro de ti. Por eso la palabra de Dios, fíjate que dice que es necesario que yo mengüe, o sea, o que yo me haga pequeño a nivel personal y que Él crezca, ¿sí? Porque hay una batalla en nosotros, en nuestro interior, en nuestra persona, entre mi propia persona y la persona de Cristo que ya está en mí. Y nosotros mediante el discipulado y la oración y el estar de continuo buscando su rostro, pues nos vamos a ir pareciendo más a Jesús, porque nuestra propia persona va a ir menguando, va a ir haciéndose chiquita. De eso se trata. Por eso el pasaje también inicial que veíamos hablaba de cómo Jesús mismo nos deja esa enseñanza que él se humilló, que él se hizo pequeño, no tuvo a bien siendo Dios humillarse a sí mismo, ¿verdad? Es parte del proceso al que también nosotros estamos llamados a ser menos yo y más Jesús, ¿verdad? Pero Jesús ya está en ti, ya tienes la mente de Cristo. Entonces tú ya podrías orar conforme a la mente de Cristo. Quería hacer esta acotación porque debes de creerlo y si hay algún estorbo en ello, debes de desecharlo en el nombre de Jesús. Desechamos toda oposición que se manifieste en nuestra propia persona de frente a que Jesús quiere manifestarse en nosotros conforme a lo que Él es, que ya está en ti. Amén. Esa es una verdad, no lo estoy inventando yo, lo viste tú en el pasaje que estamos leyendo, que tú ya tienes la mente de Cristo. Bueno, eso en el pasaje, ahorita estamos hablando de que cómo oraríamos conforme a la voluntad o como Jesús oraría, bueno, pues ya el poder, por decirlo así, ya está en ti. El poder hacerlo ya está en ti
Falta entrenarnos para poder fluir en esa oración acorde a la mente de Cristo que ya está en cada uno de todos nosotros. Pues vamos a seguir. ¿Alguna duda hasta aquí? Va, pues vamos a seguirle. Espérenme. Espérenme, ahí va. Bueno, entonces, mientras les voy diciendo que debemos de entender el maravilloso regalo que Dios nos ha dado de poder orar conforme a la mente de Cristo. ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí, a ver, espérenme que ya se me atoró un poquito aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, orar como Jesús oraría. Primero hay que entender, como les decía, que ya tenemos esa posibilidad, ¿sí? Y bueno, pues basta seguir entrenándonos, discipulándonos en su palabra, en sus caminos para, esa palabra me gusta, para fluir en el Espíritu, para que nuestra oración fluya desde nuestro espíritu conectado al Espíritu Santo que ya está en nosotros. Es una posibilidad e incluso es algo a lo que estás llamado a hacer. Bueno, siempre tenemos que tener en mente que se nos van a presentar situaciones adversas o de toda índole en las cuales vamos a tener que conectar y fluir con el Espíritu de Dios que está en nosotros para orar como lo haría Cristo. ¿Cuándo? Pues en los momentos que tenemos que tomar una decisión importante, ¿verdad? De frente a una tentación, incluso de frente a una caída, ¿verdad? De frente a un resbalón, cuando vamos a hacer elecciones. ¿Cómo vamos a orar de frente a la muerte? Y no tanto ante el hecho de estar enfermos o tener una situación que ya en la cual estemos viendo que tal vez Dios nos llame. No, no, de frente a la muerte, incluso hoy mismo, ¿cómo oras de frente al ineludible hecho de que un día moriremos? ¿Cómo oras? ¿O te da miedo? ¿O le rehuyes? ¿O dices, bueno, pues ya ha llegado el momento, lo haré? ¿Cómo enfrentas por medio de la oración el miedo, la incertidumbre, la debilidad que también se manifiesta en nosotros, en nuestra propia persona? ¿Cómo oramos de frente a las amenazas, a las crisis, pero también cómo oras de frente a la problemática de otras personas, de otras situaciones que también podemos ver? ¿Cómo oramos de frente a momentos de alegría, momentos de paz? ¿Cómo oramos de frente a las diferentes etapas que atravesamos como personas, como familias? ¿Cómo? Entonces, insisto, hay que entender que Cristo está en ti, Cristo está en mí, y yo sé que Dios, Cristo en mí, tiene una oración particular. De hecho, y más adelante lo vamos a ver, ese pasaje se me viene a la mente que dice, ¿y cómo? No sé cómo orar como conviene, sin embargo el Espíritu Santo intercede por medio de mí con gemidos indecibles, y ahí oramos, ¿no? En el Espíritu. Y bueno, pues el punto es, como lo dice ahí ese enunciado en negro, que dice, la idea de todo esto es ser uno. Fíjate, ¿eh? Ser uno. Esa es nuestra meta en esta vida, no tanto el día que ya Dios nos llame allá a la eternidad, no, en esta vida es ser uno con el Padre en el Espíritu Santo. ¿Por qué esa es nuestra meta?
porque ese fue el hilo conductor de la vida terrenal de Cristo. Jesús se conducía en oración siendo uno con el Padre por medio del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? A mí me hace vibrar mi corazón hablar de esto. Entonces estamos llamados a ser uno con Jesús y con el Padre por medio del Espíritu Santo, igual que lo fue Jesucristo. Esto es algo que yo me estoy inventando, claro que no. Ve lo que dice Juan 17:21, ve la oración de Jesús. De hecho, te voy a pedir de tarea que leas todo Juan 17 y que le digas a Dios que te dé revelación de ese pasaje. Yo solamente saqué este cachito, que es también muy interesante, pero tú ahí apúntale. Después vas a leer Juan 17 en este sentido que te estoy diciendo. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que seamos uno con el Padre, como fue Jesús con el Padre, por medio del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Juan 17:21, esa oración de Jesús. Te pido, le estaba pidiendo al Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. ¡Wow! Y que ellos, ¿dónde estén? En nosotros. Híjole, qué cosa, ¿eh? Esto es nada más para los entendidos. Y que ellos estén en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Pues nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate lo que dice Jesús. Les he dado la gloria que tú me diste. ¿Para qué? Para que sean uno, como nosotros somos uno. Otra vez. Ahora, yo estoy en ellos. ¿Dónde está Jesús? En ti. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. ¿Sí lo estás entendiendo? O sea, Jesús en ti y el Padre en Jesús, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. ¿Quiénes son esos que el Padre le dio? Pues tú y yo. Entonces, fíjate, entonces si podemos conectar con el ser uno en todo con Dios, podremos ver la gloria, toda la gloria que el Padre le dio a Jesucristo, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Ay, mi hermano, yo no sé si estás entendiendo esto, a mí me ha costado mucho, pero mi espíritu vibra de frente a esta idea. Por eso yo te decía que Jesús ya está en ti, el espíritu ya está en ti, y ese mismo espíritu es la persona del Padre Celestial. Y todo esto en el contexto de lo que estamos hablando, de que tenemos la capacidad, ¿sí? Solo falta entrenarnos y conducirnos y renunciar a nuestra propia antigua forma de vida y aquel lastre que aún todavía nos lleva a pensar diferente, que es normal, también quiero aclararlo, para que podamos ser uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Imagínate que ya lleguemos a ese nivel, ¿no? De poder orar todos los días en esa unidad perfecta. Otra vez, por si no nos había quedado claro. Jesús orando. Te pido, Padre, que todos sean unos, así como tú y yo somos uno. Ellos ya lo son. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí Jesús ya está orando por nosotros para que nosotros podamos tener este entendimiento, esta revelación de que estamos llamados a estar apegados, o más bien a estarnos moviendo, a estar fluyendo en el Espíritu que ya está en nosotros. Porque dice Jesús que Él ya nos ha dado la gloria que el mismo Padre le dio a Él. ¿Para qué es esa gloria? Para que todos seamos uno, para que sean uno como nosotros somos uno. Nuevamente lo repite Jesús para que te quede claro
Yo estoy en ellos, ya está en ti y Dios está en él. Y el anhelo de Dios, el anhelo de Jesús es que gocemos de una unidad tan perfecta, porque cuando eso ocurra, daremos una manifestación de Dios tan asombrable, tan admirable al mundo, que el mundo sabrá más de Jesús a través de nosotros. Dice que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Fíjate, el punto es que a través de la oración podamos manifestar esa unidad perfecta para que entonces Dios mueva su brazo de poder y muchos que aún no lo saben, sepan que el Padre Celestial envió a Jesucristo al mundo por amor, ¿sí? Al mundo, tal como también ha amado a Jesús. Y Jesús dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. O sea, Jesús nos anhela, Jesús nos quiere, donde Él está, ahí quiere que nosotros estemos. En esa unidad, podemos ver cosas sorprendentes, podemos ver toda la gloria, toda la presencia, toda la Shekinah, así se llama la palabra de la gloria de Dios que Dios le dio a Jesucristo, esa nube, esa columna de fuego, esa manifestación gloriosa de Dios, la veremos, mis hermanos. Por eso es que hay que anhelar, movernos y fluir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús es amado aún antes de que comenzara el mundo. Bueno, pues si nosotros pudiéramos avanzar y continuar en ese anhelo de Dios, pues eventualmente podríamos ir tocando cada vez más esa plenitud de la gloria de Dios. Y pues debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ahora, por otro lado, ya en términos del día a día, pues Jesús enseña a sus discípulos a orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, ¿no? Ya lo habíamos visto en alguna clase pasada, de cómo nos enseña Jesús a orar, pero ahora con entendimiento. Ahora tenemos que hacerlo con entendimiento. La oración va dirigida al Padre que esté en el trono y debemos siempre orar que su nombre sea santificado. ¿Por qué? Porque no podemos hacer menos el nombre de Dios. El nombre de Dios habla de santidad, el nombre de Dios habla de limpieza, de pureza, el nombre de Dios habla de una personalidad de Dios ajena al pecado, ajeno a la inmundicia de esta tierra. Entonces, nuestra oración siempre tiene que ser conforme a la mente de Cristo, entendidos de que Dios es santo, ¿verdad? Y que en todo sea santificado el nombre de Dios. ¿Y cómo santificamos el nombre de Dios? Pues por medio de nuestra propia forma de vida, ¿verdad? Por medio de nuestra forma de vida, que aquí habla de cómo debemos de conducirnos para que en mi persona el nombre de Dios sea santificado. Santo es Dios, pero nosotros lo santificamos con nuestra forma de vivir. Y siempre tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de que el reino de Dios venga pronto, que tu reino venga pronto. Esta palabra, aunque es muy corta, esta expresión, que tu reino venga pronto, nos habla de todo un entendimiento de lo que Dios está haciendo en Jesús. Jesús vuelve, mis hermanos. Jesús va a volver un día. Él ha prometido volver como el león de la tribu de Judá. Él vino como cordero a entregar su vida por amor de nosotros, como un cordero al matadero que no se resistió, que no puso objeción, que se humilló hasta lo sumo, como ya lo vimos. Sí, pero también la Biblia dice que Él regresará, pero ya no como cordero, ya va a regresar como un león triunfante, como un rey.
ya va a venir por su pueblo, va a venir por nosotros. Entonces, anhelamos que regrese Jesús. De hecho, es bíblicamente y a nivel de tu espíritu, de mi espíritu, en conexión con el Espíritu de Dios, el mayor de los anhelos que puede haber en los hijos de Dios, que, que Jesucristo vuelva, que vuelva a reinar, que vuelva como rey, que vuelva como Señor, que venga por mí, que me lleve con Él para estar por siempre con Él en los aires. Dice la palabra de Dios que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y todos aquellos que estemos vivos seremos arrebatados con Él en las nubes para estar con Cristo por siempre. Y entonces ahí hablamos de las bodas del Cordero, ahí hablamos del reino sempiterno, ese reino que nunca terminará. Hablamos de esa vida a la cual Dios nos invita, a ese banquete continuo, a esa vida donde la palabra de Dios dice que ya no habrá lamento, que ya no habrá llanto, que ya no habrá muerte, ni habrá enfermedad, porque todas las cosas pasaron. Y bueno, aquí nos podríamos llevar toda una clase para hablar del reino que viene. De hecho, fíjate una cosa que te voy a platicar bien interesante. ¿Te acuerdas de cuando Jesucristo, ese pasaje de cuando Jesucristo está siendo crucificado y que hay dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y que uno de ellos sí reconoce que él está siendo crucificado de forma injusta? Si tú lees ese pasaje, ese hombre entendido tuvo una revelación tan interesante en ese momento que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Ese ladrón, pues si bien era un ladrón, sabía de la palabra, sabía de los profetas, sabía de las promesas y del reino que se iba a volver a manifestar de forma gloriosa. Ese ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante. ¿Ya vieron qué tan interesante, qué importante es reconocer que esta vida pasa, que esta vida es pasajera, que esto que estamos viviendo es solo un instante, es un abrir y cerrar de ojos, pero que estamos llamados a que en esta brevedad de tiempo conectemos con Dios, con Cristo, con su Espíritu Santo, para asirnos, para tomarnos de su mano y para vivir esa esperanza que nos renueva, que nos purifica, que nos santifica, de que solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que no pertenecemos a este mundo, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Y si bien este cuerpo externo se va envejeciendo y se va deteriorando, dice la palabra de Dios, el hombre interno en cada uno de nosotros se va renovando de día tras día de frente a esa esperanza de que un día volverá nuestro Rey por nosotros con toda majestad, con toda su gloria, y nos llevará, nos atraerá hacia su propia persona y nunca nos separaremos de Él por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y bueno, eso quiere decir el que tu reino venga pronto. Bueno, Lucas 11:3 dice que deberíamos de, bueno, en el 2 déjenme regresar, pues ya hay muchos elementos para orar, ¿verdad? En ese solo Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Que mi vida, Señor, te sea grata, que yo sea como obrero delante de ti, que no tenga de qué avergonzarme, que yo esté listo para ese regreso tuyo, que mi vida cumple el propósito todos los días de mi existencia, que yo sea esforzado y que te sirva en tus propósitos eternos para poder ayudar a otros a conocerte. Y bueno, y así me podría llevar orando con ese solo versículo
mucho conforme a la voluntad de Dios y luego podría decirle, pues ya, ahora, Señor, también tú conoces que en esta vida, pues necesitamos o tenemos necesidades del día a día, pues ayúdame, dámela, Padre, ¿no? El alimento físico, el alimento espiritual, el alimento que yo requiere y mi familia, ¿no? Y también pudiéramos estar allí no solamente pidiendo ese alimento, sino también dándole gracias y creyendo que Él nos va a proveer como Él le daba al pueblo de Israel en el desierto el maná. De hecho, si lo analizas, danos cada día el alimento que necesitamos, apela a ese pasaje. No puedo dejar yo de evitar leer ese pasaje y pensar en el maná que Dios le daba a los israelitas en el desierto día tras día, y que estos israelitas, a veces incrédulos de que iba a haber comida el siguiente día, acumulaban más de lo que se podían comer ese día. ¿Y qué pasaba? Pues dicen las escrituras que lo que acumulaban de más se les agusanaba, ¿verdad? Porque ellos tenían que confiar que día tras día les iba a llegar la porción necesaria. Bueno, pues este pasaje habla de eso, mis hermanos, habla de la confianza que debemos de tener en que Dios nos va a dar el alimento diario, independientemente de lo que estemos atravesando. Dice la palabra de Dios que viejo soy y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y debemos de confiar que en esa justicia en Cristo, Dios no nos va a dejar desamparado ni a nosotros ni a nuestros hijos. Y bueno, ahí podríamos convertir esa petición en acción de gracias o incluso en un testimonio de que hasta el día de hoy, pues no sabemos cómo, pero siempre hemos tenido para comer. El 4, pues ya habíamos hablado también de cómo se maneja en el reino de los cielos el tema de los pecados, pues perdonamos nosotros a quien nos han ofendido, y motivo de eso es que podemos pedir perdón a Dios, ¿no? Por nuestros propios pecados. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y evidentemente, Señor, líbranos de toda tentación, de ceder ante la tentación. No tanto de tener tentaciones, sino de ceder ante ellas, porque las tentaciones van a ser continuas. Y todo esto, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Pues en el nombre de Jesucristo. Todo esto está enmarcado. Yo no sé si lo puedes ver, pero todo esto está en un marco en el cual el título dice, todo esto en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesús lo está enseñando, ¿verdad? Deberían de orar de la siguiente forma. Entonces, si yo voy al Padre y digo, bueno, voy a orar como me enseñaron, el Padre te preguntaría, ¿y en nombre de quién me vienes a orar de esa forma? Pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, quien nos dio esta pauta de oración, este parámetro, este ejemplo, este esquema, como tú lo quieras ver, todo eso es en el nombre de Jesús, puesto que Él es quien lo enseñó. Qué interesante, mi hermano. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de orar en el nombre de Jesús? Pues antes de continuar, ¿qué les parece si nos vamos son 5:21? Si les parece, a las 5:30 continuamos, mientras párense, vayan a tomarse vaso de agua, o despabilense un poco y continuamos en 9 minutos, ¿les parece? No se salgan, nada más apaguen. Ahora nos movemos en el nombre de Jesús. Nunca se te olvide orar y apelar al nombre de Jesús, acercarte al Padre en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a continuar, falta un punto. Muchas gracias, Daniela. Falta un punto y con el cual ya estaríamos cerrando, que tiene que ver con los beneficios de orar en el nombre de Jesús. Bueno, pues por principio de cuentas, las escrituras dicen que en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación, mis hermanos.
Así tajante es la Biblia. O sea, las escrituras señalan que no hay otro nombre dado a los hombres en los cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y esto es bien interesante de recibir porque pues hay muchas personas que dicen, bueno, pues es que a Dios, Dios es el mismo, el de todas las religiones, y a Dios se le puede llegar de diferentes formas. Pues no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no hay otro nombre por el cual haya salvación, con el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Por qué? Porque no hay otra persona que haya vencido a la muerte, no hay otra persona que haya resucitado y que haya vencido, no hay otro Señor que tenga las llaves de la vida y de la muerte, sino solo Cristo. No hay nadie que haya entregado su vida en sacrificio perfecto para hacernos justos delante de Dios. No lo hay. Entonces, cuando te pregunten o te cuestionen si tú crees que solamente en Cristo hay la posibilidad de salvación, pues aunque esto les resulte chocante a muchos, tenemos que estar seguros y firmes en esa verdad que nos enseñan las Escrituras, que nos enseña Dios, que solo Jesucristo es el nombre por medio del cual se llega al Padre, el nombre por medio del cual se es salvo, el nombre por medio del cual tendremos acceso al reino eterno, el nombre por medio del cual nuestros pecados son borrados. Y fíjense lo que dice Juan 16:24, que pues tal vez no lo hemos hecho antes, no lo han hecho antes, pero pidan en mi nombre, dice Jesús, y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Fíjate lo que dice este pasaje. No vas a recibir alegría, no, sino que vas a recibir lo que le pidas en el nombre de Jesús a Dios, y por motivo de que eso te va a llegar, tendrás alegría en abundancia. ¿Y por qué vas a tener alegría? Porque vas a ver que Dios responde las oraciones que uno le hace en su Hijo amado, en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesús. Cuando uno se da cuenta que en el nombre de Jesús Dios Padre responde, pues es un motivo de alegría inmenso porque dices, wow, es como la llave del cielo, ¿no? Evidentemente, insisto, no es pedir por pedir, sino que es pedir conforme a la voluntad, y esa voluntad se da en nosotros de forma natural porque en nosotros ya está el Espíritu de Dios mismo. Pero cuando uno entiende el poder que hay en ese nombre y uno puede ver que Dios responde en ese nombre, bueno, pues te cambia la vida, te cambia el panorama, te cambia el escenario, porque te das cuenta que no estás solo, te das cuenta que Dios te está escuchando, que Dios es un Dios vivo, que escucha y responde, que Dios tiene tiempos perfectos, pero que no olvida sus promesas, que no retrasa sus promesas. Y pues saber que en la peor de las circunstancias Dios te está escuchando en el nombre de Jesús, pues te va a dar mucha confianza, te va a dar mucha certeza, te va a dar, como lo dice ahí, alegría en abundancia, plenitud de gozo, dice el Señor. Entonces, es una diferencia enorme entre pedir, orar en mi nombre o en el nombre de cualquier otra persona o deidad, o santo, lo que tú quieras, a pedir en el nombre del que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo ha prometido que si pides en su nombre, recibirás. Y bueno, pues
yo te exhortaría, te invitaría a que, como dice la palabra, y pongas las manos sobre el enfermo y declares sanidad en el nombre de Jesús, que si estás atravesando una situación de dificultad, la expongas delante de Dios en el nombre de Jesús. Si tienes a algún familiar que no es salvo, tú sigue insistiendo y orando por esa persona en el nombre de Jesús. Si tienes alguna dolencia, alguna dificultad, en el nombre de Jesús. Es más, te voy a dar un tip que a lo mejor alguien lo sabe, a lo mejor alguien no lo sabe. Tú mismo puedes orar por ti mismo, tú mismo puedes imponerte manos a ti mismo o a ti misma en el nombre de Jesús. No necesitas que esté el pastor o el ministro ahí. Tú mismo puedes decir, Señor, en tu nombre declaro sobre mi persona sanidad, revelación, inteligencia. A lo mejor tienes problemas para retener las escrituras. Bueno, pues pídele al Señor, dile, Señor, yo en el nombre de Jesús te pido que me des la capacidad para retener tu palabra, para que mis ojos puedan ver tu gloria. En el nombre de Jesús. O sea, porque a veces, insisto, tenemos ideas equivocadas, a veces tenemos ideas erróneas de que alguien tiene que orar por mí, y sí es bueno, o sea, sí se vale, pero a veces perdemos de mente el hecho que tú mismo puedes ministrarte a ti mismo en el nombre de Jesús. Lo habías pensado? ¿Lo habías analizado? Que si tienes alguna molestia o a lo mejor tienes algún problema en el intestino, pues háblale a ese intestino y dile, en el nombre de Jesús, no en mi autoridad, yo declaro sanidad en mi intestino, en mi brazo que me duele, o en mis finanzas. eh, Obviamente pues, lo puedes hacer para con otra persona, para con tu familia, pero insisto, lo puedes hacer para contigo mismo. Así que, pues vamos a orar en este tiempo, vamos a aprovechar para orar, vamos a ponerlo en práctica. Yo no sé qué situación, qué dificultad estés atravesando, pero por más difícil que sea, lo que sí me atrevo a decirte es que esa problemática no es mayor que el nombre de Cristo, no es mayor que ese nombre. No sé qué nombre tenga esa enfermedad, esa situación, si hay alguna tristeza, si hay alguna desesperación o angustia, si hay alguna carencia, si hay alguna crisis. Puede ser muy grande, no lo dudo, pero no es mayor que el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo, si toda rodilla se doblará, pues imagínate cualquier circunstancia, pero debes de creerlo, mi hermano. Debes de creerlo y para creerlo, pues hay que entenderlo, hay que entender qué implicaciones tiene el nombre de Cristo, ¿verdad? Si ni la muerte pudo retener a mi Señor Jesús, porque Él se levantó de entre los muertos y ahora Él dice, aquí yo tengo la vida de las llaves del Hades, llaves de la vida y de la muerte. Entonces, en su nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay restauración, en el nombre de Jesús hay esperanza, en el nombre de Jesús hay vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús hay segundas oportunidades, hay gozo, hay alegría, hay júbilo, porque el nombre de Jesús es vida. Y donde se invoca el nombre de Jesús, se invoca la vida, se invoca la multiplicación, se invoca la suma, se invoca la alegría, la plenitud de nuestra existencia, a diferencia de lo que hace el enemigo, ¿verdad? El enemigo, dicen las escrituras, que vino a matar, a robar, a destruir, a dividir, ¿sí? A restar, a menguar, a quitar, y todo lo contrario es la esencia del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay
plenitud, hay libertad, y eso es a lo que estamos llamados a entender y a vivir día tras día. Así que